Buenas tardes. Dios le bendiga a todos los que eh, me van a sintonizar en esta página de mensaje para su alma. Estamos aquí en la iglesia Primer Centro Cristiano del Rey para su servicio. Pueden venir, visitarnos. Aquí tenemos servicio, oración los martes a las 7, servicio viernes a las 7 y domingo a las 5. Nos pueden venir a visitar. Estamos aquí para recibirlos con los brazos abiertos. Soy su servidora Irene. Esta tarde vamos a dar otro mensaje que suena un poco como que otro más, pero es algo que nosotros como cristianos que somos, como servidores del Rey, pensamos que es algo que puede quizás tocar algún alma en algún momento, algún corazón necesitado, y solamente Dios sabe por qué se hacen las cosas, y esa es la razón que nosotros pues continuamos estos mensajes cada martes, porque eso es para la gloria y honra del Señor. Vamos a empezar con una pequeña oración. Entonces vamos a orar. Señor, gracias Jesús por este día primeramente que nos has dado, Señor Padre Celestial. Gracias por otro tiempo que nos permite, Jehová, otro día más para glorificar y honrar tu nombre, Señor, porque cada día que amanecemos, que abrimos nuestros ojos, que respiramos, eso es para honra y gloria tuya, Señor, porque tú nos permites, Señor, estas bendiciones, Jesús, de abrir los ojos y ver nuestra familia, tener un refugio, una cama donde dormir, tener el pan de cada día, Jesús amado. Gracias te doy por todas estas cosas, Señor. Gracias por este momento que vamos a compartir, estos minutos aquí en esta página, Señor, porque eso es para honrarte a ti primeramente y después para alcanzar algún alma perdida, Señor, que necesite quizás algo importante pues, de escuchar, o quizás eh, se siente perdido o desesperado o con depresión, Señor. Solamente tú sabes las razones, Señor, que lo hacemos, mi Jesús. En tu nombre yo te doy gracias, Señor, y que estas palabras, Señor, sean de bendición para alguna persona que nos vaya a sintonizar en esta página, mi Señor. Para gloria y honra tuya, Señor, lo hacemos, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No sé si se ha mencionado que estamos en la iglesia Primer Centro Cristiano del Rey. Y vamos aquí a compartir un poquito primero vamos a empezar con Mateo. Voy a leer unos versículos de Mateo. No sé si se le parezca un poco confuso. Vamos a leer un poco sobre lo que es cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. Parece que quizás alguien no entienda, pero es algo sencillo. No vamos a entrar profundo en que por qué él partió los panes y los peces. Lógicamente la razón era más para bendecir a los discípulos en ese momento. Este es uno de los milagros que Jesús, pues ya como todos conocemos, más de los que más se escucha hoy en día, porque pues es algo sencillo de entender, ¿no? De que el Señor con unos cuantos peces y unos cuantos panes los multiplicó y hasta sobró. Cada discípulo se llevó una canasta para su casa, o sea, 12 canastas. Y eso era más para que los discípulos vean, porque ya la multitud muchas veces había visto de que habían sucedido muchos milagros, y ya como saben, el tiempo de cuando Jesús estaba en la tierra, pues se sanaban los enfermos y todo eso, pero eso era pues, para fortalecer la fe de los discípulos, es lo que quiero decir. Vamos a leer aquí rápido Mateo 14, del 13 al 21. Dice: en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Dice: cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y dijeron: este es un lugar solitario
y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. O sea, para hacer una pequeña pausa, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, ellos se acercaron a Jesús. O sea, nosotros no tenemos ninguna autoridad de decirle nada. A Jesús es igual como no le vas a decir a tu jefe en el trabajo, mira, dile a aquel que haga esto o lo otro, ¿verdad? Nosotros no nos toca hacer nada de eso. Por más que quisiéramos, no es algo que podemos hacer. Y mucho menos a una autoridad tan grande como Jesús. Eh, entonces Jesús le contestó, no tienen que irse, denle de comer a ustedes. Los discípulos respondieron, pero no tenemos más de 5 panes y dos pescados. Ahí está, 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo, tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar saciados. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. O sea que está diciendo que eran 5,000 hombres, y a eso súmale los niños y las mujeres. Entonces, pues la multitud no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Hasta que Jesús explicó, hasta que ellos vieron. Ellos solamente lo que hicieron fue se sentaron. O sea, ellos obedecieron lo que le dijeron, siéntense. Y entonces ya cuando pues hubo de comer, entonces ahí ellos se enteraron que lo que pasó en ese momento. Entonces, pues así sucede muchas veces hoy en día, ¿verdad? Uno, vamos a decir, está en un lugar y vamos a decir que hay alguien que vamos a decir la película que uno ve en la televisión, ¿verdad? Uno no sabe qué pasó detrás de todo eso para que aconteciera esa película. O sea, no sabe el trabajo que pasaron, uno piensa que es fácil, ahí tiraron la película y ya pasó. Y ya, entonces uno a veces no sabe lo que pasa detrás del escenario. O sea, y eso es lo que le digo a la gente, se sentaron ahí y ellos solamente se enteraron de que ahí hubieron los panes, los peces, y aleluya, comieron, estaba bien contento, ¿verdad? Porque pues había de comer. Pero con eso lo que le quiero decir es que muchas veces uno, uno juzga a muchas personas y uno no sabe todo lo que pasaron esas personas para poder llegar quizás a ese momento y uno dice, pero ¿por qué aquel hace esto, aquel otro? O lo hubiera hecho de esta forma. O uno no puede saber cuál es la razón, no sabe qué pasó para que esa persona llegara a ese punto. Es muy importante que uno pues no juzgue, y eso también es parte de lo que le quiero hablar en esta tarde, o sea, de por qué las personas no quieren venir a la iglesia, porque esa otra persona le hizo daño. Entonces uno dice, uno lo que sabe en ese momento pues lo que vio, no, esa persona me hizo daño, yo no voy a no voy a regresar a esa iglesia, pero uno no va por las personas, uno va porque uno pues tiene que buscar su propia salvación. Quizás no, con eso no lo estoy excusando, podría ser que esa persona lo hubiera hecho mejor, sí, porque si le sirve bien al Señor, o sea, si conoce bien del Señor, entonces quizás esa persona no lo hubiera hecho de esa forma, pero nosotros no sabemos, no podemos juzgar. Una de las cosas que yo he aprendido ante mi vida es a no juzgar a los demás, porque cuando yo iba pasando por lo que me estaba pasando con lo de mi garganta, que tuve un tiempo que tenía un dolor aquí y tenía unas bolas aquí en la garganta, nadie sabía lo que yo pasaba. Yo estaba trabajando con dolor, pero yo seguía trabajando porque pues hay que trabajar para ganarse el pan de cada día, dice la palabra del Señor. Entonces, eso a mí me enseñó mucho pues a no juzgar a los demás, a no pensar, pero lo hubiera hecho así, ¿por qué no hizo así mejor? Entonces así también sucede adentro de la iglesia. O sea,
Quizás sí, como le comentaba, pues lo hubiera hecho de otra forma, pero no es como yo quiero que lo haga, no es como yo quiero que ella lo haga. Deje que el Señor se encargue, el Señor va a cambiar esa vida. Ocúpate tú de que tú estés bien delante del Señor. Y eso es lo que importa, ¿no? Que tú estés cuidando de tu vida, de tu testimonio. Van a pasar muchas cosas, así como también en el trabajo pasan muchas cosas. eh, Estamos hablando el otro día también en el trabajo, pues, de que en cualquier trabajo de que uno vaya, siempre va a haber un problema, va a haber quizás falta de comunicación, algún empleado no se lleva bien con el otro. Eso es en todos lados, eso nunca va a faltar, porque la gente siempre tiene algo que decir, algo que hablar. Lo importante es que uno se cuide, uno no esté en boca de los demás, uno del testimonio que uno tiene que dar como persona que le sirva al Señor. Entonces, vamos a leer aquí en Salmos, a ver, Salmo 27. Voy a leer Salmo 27, que dice el Salmo de David, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se abalanzaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para devorar mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Eso lo dice claramente Salmo 27. O sea, los demás siempre, porque es el enemigo que está ahí, tratando de atacar, tratando de buscar cualquier duda, cualquier molestia con otra persona para poder atacar. Entonces, a veces pues uno no ve eso que hay detrás de la persona. O sea, uno debe pensar de que el enemigo está ahí buscando cómo acechar, ¿verdad? Entonces Jehová es nuestra única fortaleza. Entonces a veces eh, nosotros tenemos que pensar que nosotros viene ese tiempo de que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Un pensamiento que leí que me gustó mucho, que dice: no pienses que porque eres joven, o sea, ese es algo que mucha juventud piensa, que porque eres joven tienes mucho tiempo para vivir. O sea, no necesitas aceptar al Señor pronto. Pero vamos a decir, si tienes 20 años y te vas a morir a los 30, pues en realidad no eres joven. O sea, vas a morir pronto. Tú, claro, es lógico, tú no sabes cuándo vas a morir. El Señor sí lo sabe. Entonces, si el Señor ya tuvo, quizás por la mala vida o las cosas que estás haciendo en pecado, podría ser. El Señor sabe cuándo vas a morir. Si te vas a morir a los 30, tienes 20 años, en realidad no eres joven. No tienes todo ese tiempo que estás pensando, es lo que quiere decir, para vivir. O sea, no lo quieres aceptar hoy porque eres joven, puedes hacerlo mañana, puedes hacerlo la próxima semana. Pero si mueres a los 30, no tuviste este tiempo para arrepentirte y va a ser tarde para ti. Y así es igual, pues lo contrario, ¿no? Si tienes, vamos a decir, el Señor ya dice: vas a vivir 50 años. Perdón, si tienes 50 años y vas a vivir hasta los 100, sí eres joven. Tú eres joven pues porque ya el Señor tiene ese destino para ti de que vas a morir a los 100. Entonces tienes la juventud de seguir sirviendo al Señor, de buscándole más cada día, de perfeccionar, perfeccionarnos en Él, porque nosotros debemos vivir para ser mejor cada día, para buscar esa perfección. Lógicamente no somos perfectos, pero lo estamos buscando. Y ya cuando estemos listos, o el Señor ya diga que estamos listos, pues nosotros vamos a subir allá y le vamos a poder dar ese tiempo, vamos a poder decirle al Señor: sí, hice esto, Señor, estoy lista. O sea, los tiempos solamente el Señor lo sabe. Entonces, si esperamos hasta mañana, puede ser tarde. Lo mejor no sigan esperando y ya, pues démosle la vida al Señor, buscamos la perfección cada día para que podamos llegar al reino de los cielos y decir: heme aquí, lo hice, lo logré, estoy lista para morar contigo por una eternidad, para alabarte cada día de mi vida. Yo le doy gracias por escucharme en esta tarde. Dios les bendiga mucho. Espero que estas palabras pues les sean de bendición para su vida en algún momento. Y nos vemos hasta la próxima transmisión, el próximo martes a las 6:30. Dios les bendiga. Bye bye.
aquí el culto de oración y y es una bendición poder estar aquí en la casa del Señor. Y para todos aquellos que se están conectando, se van a conectar, traemos una palabra de parte de Dios, principalmente de parte de Dios, ¿sí? Porque no es de parte del hombre, porque la Escritura nos respalda que la palabra de Dios viene con esa consolación, con esa edificación, con esa paz, ¿sí? Porque la palabra de Dios es lo que hace, y a eso te quiero llevar en esta tarde, para que podamos meditar en esa palabra tan especial. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, ahí nos vamos a enfocar en estos minutos que vamos a estar dando la palabra de Dios, y nos vamos a enfocar en esta palabra, que la palabra es lo que hace todo, lo que cambia, transforma, edifica, ¿sí? Principalmente cuando estás pasando por una necesidad, por una prueba, por una lucha, no sé, el tipo de prueba, de dificultad, a lo mejor es enfermedad y así, varias cosas que hay en este mundo, en esta vida, pero la palabra de Dios nos trae esa consolación y esa certeza, esa fe, esa confianza de que hay una solución, de que hay un provecho de parte de Dios y de parte de su palabra, que es su misma voz. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, su versículo 31, dice la palabra del Señor así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, es lo que te decía, que la palabra de Dios trae un efecto no natural, trae un efecto no por lo que el hombre dice, no, trae un efecto muy especial, que Dios es el que da esa bendición. La palabra de Dios se encarga de hacer, de conocer nuestros pensamientos, de conocer nuestro corazón, de conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Por eso dice su palabra aquí: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Pero el versículo 32, fíjense lo que dice. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, es importante, o sea, nos lleva a pensar, a confiar, que si yo, ¿sí? Dice, conoceréis. Si yo conozco la verdad, si yo conozco la verdad, y yo te decía al principio, ¿cuál es la verdad? ¿Sí? La verdad es la palabra de Dios, ¿sí? La verdad es la que estamos leyendo aquí en esta tarde. La verdad es la que tienes a lo mejor ahí en tu casa, ¿sí? La verdad ahí la tienes, es la Biblia. Y si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que la leas. Yo te invito a que vayas a ver qué es lo que te aconseja la palabra, la verdad. A ver qué te aconseja en ese momento que tú estás pasando de desesperación, de angustia, de dolor, de enfermedad. O sea, la palabra es la que te va a sacar de la duda, de la confusión, de lo que a lo mejor dices: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo de esta forma? Sí, yo te digo que no vas a pasar lucha, pruebas, la vas a pasar, la vas a tener. Pero si tienes, o sea, algo que te respalde, en quién confiar, sabes
van a aligerar, tu carga va a ser ligera, lo que tú estás pasando va a ser ligero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a llevar a confiar en Dios. El Salmo 125, su primer versículo dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea, esta palabra te manda a que tú conozcas a Dios. Y cuando tú conoces a Dios, Dios te dice en su palabra: confía en mí, confía en mi palabra, confía en mi voz, confía en lo que dices y en lo que está escrito. Y si tú confías en esa palabra, ese momento de lucha, ese momento de aflicción, de enfermedad, de dolor, de desesperación, no sé, de tu economía, no sé, ¿sabes qué? En esa palabra Dios te va a bendecir y Dios te va a decir: no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, esa palabra, porque es la verdad, te va a libertar de la opresión, de lo que tú sientas, de la depresión, del miedo, del temor, del odio. O sea, la palabra es la que te va a aconsejar y la que te va a dar ánimo a que tú veas más allá, que no estás solo, de que tú puedes salir de esa congoja. Entonces, la palabra de Dios va a traer paz a tu corazón. Y su palabra no se equivoca. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sí? La verdad os hará libre, pero primero tienes que conocer la verdad, tienes que conocer la palabra de Dios, para que esa palabra te haga libre, ¿sí? Esa palabra te haga confiar en Dios, esa palabra tú puedas caminar no conforme a lo que dice el mundo en este tiempo, a lo que se vive en este mundo, ¿sí? No, sino que la palabra te va a guiar, te va a conducir por un camino mejor, por un camino. A lo mejor es estrecho, a lo mejor vas a ver muchas cosas, a lo mejor mucho problema, pero ¿sabes qué? Esta palabra te va a aconsejar y te está diciendo: conóceme, ¿sí? Vas a conocer esta verdad y vas a ser libre. O sea, te va a dar el entendimiento, te va a dar la sabiduría, cómo conducirte, cómo caminar, cómo andar, cómo resolver las cosas. O sea, esta palabra te va a ayudar, ¿sí? Entonces, eso es la palabra del Señor. Y el versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el Hijo? Es el Hijo de Dios, es Jesús. Jesús te está diciendo: conóceme. O sea, si tú confías en Dios, Él se va a encargar de hacerte libre. ¿Por qué? Porque estás conociendo la palabra, y no estás conociendo solamente la palabra, sino que el autor, ¿sí? A Él, a quien lo dijo, a quien la palmó aquí. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, el único, el soberano, el que es omnipotente, omnipresente, eterno, ¿sí? Dios, ¿sí? Entonces, a Él lo conoces, pero ¿a través de qué? De la palabra de Dios, ¿sí? De la palabra de Dios. Y voy a leer otra cita, y está en Hebreos 4, y ahí en esa cita, en este libro vamos a encontrar algo también muy importante, que nos hace reflexionar, ¿sí? Que nos hace entender que la palabra es todo, que por ella podemos salir de muchas cosas, salir de muchas aflicciones, salir de muchos problemas, sea cotidiano, sea emocional, bueno, sea económico, sea espiritual.
la palabra te va a aconsejar para que tú lo hagas. Y fíjate lo que hace la palabra, dice el versículo 12 de Hebreos 4, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, o sea, este libro, la palabra no es cualquier libro, ¿sí? No es un libro de cuentos, de filosofías, ¿sí? No es un libro de bueno, no es un libro que te va a traer a la mejor que puedas pensar por un rato y ya, ¿sí? No, este libro habla la verdad, ¿sí? Y la verdad te va a conducir a lo que acabamos de leer, que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Que la palabra de Dios es eficaz, ¿sí? O sea, no es una historia, no es un cuento, ¿sí? La palabra de Dios es viva, es eficaz, o sea, que permanece. Cuando dice, la palabra de Dios es viva, o sea, que está, que permanece, que es para siempre la palabra de Dios, que no se pasa, ¿sí? Que no cambie, ¿sí? Sino que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Así es la palabra, una espada de dos filos, ¿sí? Dice, una espada de dos filos, es cortante, o sea, él corta, la palabra de Dios corta y destruye, ¿sí? Las cosas malas del corazón del hombre, o sea, de los pensamientos, todo lo que está pasando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que después en tu vida espiritual, emocional o no sé, va a traer vida, ¿sí? Va a traer vida. O sea, la palabra te va a hacer vivir en una forma diferente, en una forma extraordinaria, así donde tú vas a conocer que solamente Dios es el que se encarga de hacer todas las cosas, pero a través de la palabra de Dios. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es lo que hace la palabra de Dios. Así que, ¿sabes qué, mi amigo, mi hermano? Es importante que tú creas en la palabra del Señor, ¿sí? Dice las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que yo te invito a que tú leas la palabra de Dios, que tú te llenes, te edifiques, que este es el mejor camino de Dios. Dios te bendiga, el Señor te bendiga y te colme de muchas bendiciones